Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona de nuestro módulo 20 llamado Optimización de Sistemas Naturales y Sociales. Mi nombre es Melina Santiago Ramos, soy química farmacobióloga y antes de iniciar esta sesión les pido me puedan ayudar verificando la pantalla, si me pueden decir si se observa bien y se escucha correctamente, por favor. Espero que sí se pueda escuchar. Espero que Dani, buenas tardes. ¿Me podrías ayudar diciéndome si sí se ve y se escucha correctamente, por favor, para que podamos dar inicio a nuestra sesión? Ok, muchísimas gracias, muchas gracias. Em, las personas que me acompañan, Dani, y no sé el nombre de la otra persona, pero bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona. Les mencionaba, fíjense que este módulo a mí en lo particular me gusta mucho y es una continuación prácticamente lo que ustedes vieron de su módulo 16. Vienen unas cosas temas muy importantes que estamos viviendo actualmente y que es necesario crear conciencia y tener primero que nada toda la información para que nosotros podamos crear nuestros argumentos sólidos y podamos cambiar nuestros hábitos y nuestra forma de vida. Y así como cambiamos nuestros hábitos y nuestra forma de vida, poder invitar a nuestra familia, a nuestros amigos a que también se sumen a este cambio, que es muy importante para nuestro planeta. Eh, Vamos a iniciar con nuestra primera sesión. La orden del día. Vamos a hablar del propósito general de nuestro módulo 20, específicamente nuestra semana 1, llamado Procesos del Ecosistema y Fenómenos Naturales. Enrique, bienvenido, muy buenas tardes. El siguiente tema, vamos a abordar de manera general conceptos y características de contaminación de agua y gases de efecto invernadero. Vamos a dar el espacio para la explicación de sus actividades integradoras. Vamos a dar el espacio para las dudas y comentarios que tengan para la realización de estas dos actividades y el cierre de nuestra primera sesión síncrona. El propósito de esta unidad 1 va a ser identificar y analizar cuál es la relación que existe entre los procesos que ocurren en el ecosistema de nuestro entorno. Específicamente, hablar de la contaminación del agua, que es un problema que estamos viendo que en lugar de disminuir, creo que cada día está aumentando más. Hablar del cambio climático y la consecuencia del efecto invernadero a través del uso de modelos matemáticos para poder proponer posibles soluciones ante problemas ambientales. Es importante y más en nuestra actividad integradora número 2 nos proponen realizar cálculos para saber cuánto dióxido de carbono podemos emitir nosotros como individuo y poder cambiar, ver cómo impacta al ambiente y poder disminuir nuestros hábitos alimenticios, pero también nuestras actividades cotidianas. Vamos a iniciar hablando un poquito sobre el ecosistema. Hablamos en el ecosistema, nos decían, sabemos que es el conjunto de factores bióticos y abióticos, es decir, bio
significa vida, es decir, que son aquellos elementos que forman parte de la vida de un ecosistema, llámese nosotros como personas o seres humanos, las plantas, dentro de las plantas encontramos los árboles, los hongos, todas aquellas especies que tienen vida, los animales, que es el conjunto de la fauna, el conjunto de la flora, que es lo que ya habíamos mencionado hace rato, las plantas, las algas, los hongos, y también tenemos que hablar de unos organismos muy importantes que son las bacterias y los protozoarios, que son organismos vivos que se pueden multiplicar de manera independiente. Dentro de estos factores bióticos también encontramos otros que se llaman factores abióticos. El prefijo a significa sin, bio, vida, entonces son aquellos que no tienen vida, por lo tanto, dentro de los factores abióticos que podemos encontrar en nuestro ecosistema se refieren al agua, a los cuerpos de agua, a la luz, a la temperatura, al suelo, al aire, a la altitud, que son todos estos factores que caracterizan o más bien dan la característica específica a cada uno de nuestros ecosistemas. Hablemos, por ejemplo, de un ecosistema húmedo, por ejemplo, un bosque húmedo que se caracteriza por tener árboles, ya sea de cedro, encinos, y el clima no va a ser templado húmedo, en donde la característica principal son lluvias generalmente la mayor parte del tiempo, por lo tanto la vegetación siempre vas a ver en este tipo de ecosistema una vegetación verde por la cantidad de agua que se encuentra durante todo el año, a diferencia de un ecosistema, hablando del desierto, en donde las temperaturas son muy altas, en donde la flora y la fauna es un poco disminuida y tienen que ser resistentes a los a las altas temperaturas. En el caso, por ejemplo, del desierto, son animales que pueden sobrevivir por grandes periodos sin agua, inclusive también las plantas. Entonces, hablemos que el ecosistema es el lugar en donde nos rodea. Hablemos del ecosistema de cada una de su localidad. Entonces, son aquellos factores bióticos o aquellos factores de vida o con vida y aquellos factores que no tienen vida y en conjunto van a formar a nuestro ecosistema. Es importante mencionarlo ya que eh, tenemos que especificar que dentro de los ecosistemas empiezan a haber desequilibrios. Se supone que un ecosistema tiene que tener un equilibrio, una homeostasis se llama, es decir, que haya un equilibrio regulador, que no, que por ejemplo en el caso de los bosques, que exista la cantidad de bosques para poder producir oxígeno y disminuir la contaminación, y no al contrario, que se disminuya la cantidad de árboles y por lo tanto la contaminación de CO2 aumenta provocando la contaminación. Entonces se necesita de un equilibrio. Entonces es importante iniciar con esto para que podamos entender cómo es que el hombre ha provocado diferentes tipos de acciones que han deteriorado los ecosistemas y que continuamos. Y digo continuamos porque a veces con nuestras acciones y a veces mucha gente dice, si yo hago esto no pasa nada, pero no nada más es uno, son 5, son 10, son 100, son 1000 personas que tienen la misma mentalidad y desafortunadamente no podemos frenar el cambio climático que estamos observando actualmente. Dentro de los tipos de ecosistema tenemos aquellos que son naturales, en ejemplo decíamos bosques, selvas, pantanos, manglares, los lagos. También encontramos que existen aquellos ecosistemas antrópicos, que son aquellos que van a sufrir modificaciones por nuestra acción. Y ya tenemos aquellos que son los rurales y los urbanos. Los rurales son aquellas que se caracterizan generalmente por grandes extensiones naturales y que generalmente son parte del sector primario, es decir, se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas y agropecuarias. Generalmente este tipo de ecosistema, se observa más vegetación, más fauna, y generalmente la mano del hombre no está tan inmiscuida. Sí lo deteriora porque en el caso de las personas que
que son ganaderos, tienen que tener grandes extensiones de tierra para poder pastorear a su ganado y con el pastoreo, el caminar de este ganado van a erosionar la tierra, evitando que la tierra sea fructífera o que pueda proliferar diferentes tipos de plantas. En el caso del urbano es aquel ecosistema que ahí sí ya hay un desequilibrio de los organismos porque empieza ya a la construcción de grandes puede ser unidades habitacionales, fábricas, y con esto el aumento de la contaminación. Dentro de los factores, recordemos que hablábamos de un factor abiótico, un factor que no tiene vida, pero que es importante. En este caso, un recurso importante para nosotros como seres humanos y para todos los seres vivos es el agua. Generalmente existen dos tipos de de aguas. Una, hablábamos de aguas saladas, que son, la forman los mares, los océanos, y el agua dulce. Generalmente, a grandes rasgos, se dice que del 100%, el 98% constituye agua salada y solo el 2%, 2.6, dependiendo la literatura, nos menciona que es referente al agua dulce. Y dentro del agua dulce, entonces tenemos que se distribuye en glaciares, en aguas subterráneas, en lagos, ríos y en la humedad. Y podemos decir específicamente en nuestro territorio en México solo tenemos del 0.1% del agua de manera general. Y el agua que se encuentra en México generalmente la mayor parte lo utiliza el sector agricultor y menormente las industrias. Entonces es importante ver que por ahí, fíjense que la otra vez platicábamos en módulos anteriores y comentaban compañeros, pero es que no es cierto que el agua ya se va a acabar. Si tenemos agua en los océanos, agua en los mares. Y yo les decía, mire, la distribución específica del agua es del 98% de agua salada y 2% de agua dulce. Les digo, si han ido a la playa, si han ido de vacaciones, ¿no? Si te has metido al mar, le digo, y a lo mejor accidentalmente tragas agua o entra agua en los ojos, si han tenido esta percepción, le digo, has probado la cantidad de sal que tienen estas aguas. Es un agua que no se puede ocupar para consumo humano. Nosotros sabemos que ni las plantas, tú no puedes regar a tus plantas con este tipo de agua. Entonces, es importante crear conciencia que sí no le estamos acabando y más por los malos usos que le estamos dando. Generalmente, por ejemplo, la industria de la carne utiliza una gran cantidad de agua para poder producir em, paquetes de carne que puedan salir a la venta. Entonces, es importante, por ejemplo, les mencionaba al inicio que este módulo el objetivo es crear conciencia sobre los recursos que tenemos en nuestro alrededor. Un recurso muy importante y que no lo estamos acabando es respecto a nuestra agua. Generalmente, y nosotros hemos observado, no sé ustedes, que podemos ver en ríos, lagos, en los cuerpos de agua que tenemos en nuestra localidad, no se encuentran nada limpios. Generalmente las personas siempre lo utilizan como un contenedor de basura. No quieren tener la basura en su casa y que dicen, ay, en el río nadie se da cuenta. Y en el río podemos observar grandes bolsas de basura, muebles viejos, inclusive electrodomésticos, carros viejos que están ahí en el río y lo están contaminando porque de toda esta materia inorgánica se pueden producir diferentes tipos de sustancias que contaminan el agua. Uno, contaminan al hábitat que existe en estos ríos y también si este cuerpo de agua es el suministro principal de la localidad, nos está contaminando a nosotros como población. Entonces, dentro de los desechos orgánicos que podemos encontrar en el agua tenemos los aceites, las grasas, bacterias, virus y parásitos. Generalmente, y quiero hacer aquí hincapié una diferencia específica entre bacterias y virus. Las bacterias son aquellos microorganismos que se pueden reproducir de manera automática sin necesidad de otra
de otro individuo, de otra persona. Generalmente este tipo de bacterias sí tiene un tratamiento específico, por lo tanto puede eliminarse de manera completa esta bacteria que nos causa daño en el organismo, a diferencia de los virus que son cadenas de proteínas y que requieren de un huésped vivo para poder reproducirse. Por ejemplo, hablábamos de un virus, a lo mejor de un virus de la gripe. Cuando nosotros vamos, si vamos en el camión, ¿no? Si vamos enfermos y estornudamos o nos limpiamos la nariz y agarramos, por ejemplo, el tubo del camión, dejamos nosotros esos virus impregnados en el tubo. Pero el tubo es un mecanismo, un objeto inerte, es decir, que no tiene vida. Entonces, ese virus va a tener un periodo de vida corto. Pero después venimos, ¿no? Vienen los demás y se agarran del mismo tubo y nosotros somos personas obviamente vivas y ese virus se va a poder introducir en nosotros y se va a poder replicar. Es por eso que así llevamos a cabo la contaminación viral y es por eso que ya nosotros estamos contaminando a otros individuos. Dentro de las propagaciones de las enfermedades a través de la contaminación del agua encontramos el cólera, encontramos la hepatitis, la disentería, la fiebre tifoidea y la esquistosomiasis. Dentro de la hepatitis es una enfermedad causada por un virus, generalmente que causa una afectación a nivel hígado. La característica principal de una persona con hepatitis es que se empieza a poner su piel y los ojos amarillos, porque no hay una correcta función a nivel del hígado. Generalmente existen cinco tipos de clasificaciones de la hepatitis, la A, la B, la C, la D y la E. Hablando específicamente de contaminación de agua, estamos hablando de hepatitis A y hepatitis E, que son transmitidas a través de alimentos contaminados o agua contaminada. Y generalmente son las mismas características, piel amarilla, ojos amarillos y inclusive cansancio y llevan tratamiento específicamente para atenuar los síntomas, para que tu hígado comience a funcionar de manera correcta, pero el virus se queda atenuado, es decir, el virus no se elimina, el tratamiento solo hace disminuir tus síntomas, pero tú vas a ser portador de por vida de la hepatitis. Es por eso que una persona que ya tuvo hepatitis no es una donadora, no puede ser donador de sangre, porque si dona su sangre que lleva este virus de la hepatitis va a contaminar a otras personas con este tipo de enfermedad. En el caso de la disentería es causada por por un parásito y generalmente la característica principal de la disentería es cuando haces del baño haces las excretas con sangre, es decir, vas al baño de la popó y tu popó lleva sangre, es la característica principal de la disentería. La fiebre tifoidea es cuando se da generalmente por una bacteria llamada salmonela y te produce cuadros de diarrea profusa, fiebre, por eso se llama fiebre tifoidea, un desgaste, un cansancio grave y esa tienes que ir igual al médico con tratamiento, con medicamento para poderte disminuir los síntomas. Entonces es importante que nosotros tengamos el hábito de no contaminar estos cuerpos de agua porque podemos producir diferentes tipos de enfermedades. Hablando del efecto invernadero, se dice que el efecto invernadero de manera general, forman parte de la atmósfera y van a ser consecuencia de la actividad humana. Entre los gases más nocivos del medio ambiente, lo que lo hace muy nocivo para el medio ambiente porque precipitan el calentamiento global. Generalmente hablamos que el calentamiento global se va a dar por el efecto invernadero, perdón, el efecto invernadero se va a dar por, primero, la energía que emiten los rayos del sol, van a interactuar con los gases que se encuentran de manera natural en la atmósfera. Estos gases forman la capa que permite el paso entre estos rayos del sol y hacia la Tierra.
Cuando la energía queda atrapada entre esta atmósfera, entre estos gases, la temperatura de la Tierra aumenta, provocando un efecto invernadero. Lo vemos como los invernaderos de plantas, ¿no? De hortalizas que utilizan. Aumenta la temperatura para que este tipo de plantas puedan crecer de manera más rápida. En el caso de la Tierra, aumenta el calor de la Tierra, produciendo de manera general el calentamiento global. Y el calentamiento global es lo que ya estamos viendo actualmente, que aumenta la temperatura de la Tierra, provocando el deshielo de los polos y provoca que, por ejemplo, diferentes sucesos naturales, como por ejemplo sequías, sean más extremas, el que, por ejemplo, vengan huracanes y sean más intensos, y todos estos cambios, por ejemplo, en el caso ahorita que hablábamos en el módulo anterior, estábamos en invierno, pero el calor se siente como si estuvieras en primavera. Entonces, estos cambios que vemos ya en la actualidad son derivados de la contaminación y primero que son del efecto invernadero, y el efecto invernadero me va a producir el calentamiento global. Los gases del efecto invernadero a manera general son 5 que intervienen. Es el vapor de agua, es el gas metano, óxido nitroso, el ozono y los cloroflorados. Estos cloroflorados van a ser compuestos industriales que vienen o que son provenientes, por ejemplo, de refrigerantes, de disolventes o de lubricantes. Los más comunes son los derivados del azufre, el carbono, y son responsables este tipo de sustancias, son los que ayudan o están ayudando a que se pierda la capa de ozono que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta. Es importante que también se crea conciencia de que cuando inclusive estando en la sombra, estas radiaciones solares llegan y pasan ya directamente a nosotros, provocando algunas enfermedades como es el llamado cáncer de piel. Entonces es importante ver hasta dónde la mano del hombre ha contribuido a destruir nuestro ecosistema. Y a veces para ahorrarnos la vida, para hacernos la vida más fácil, pero estamos destruyendo nuestra casa, nuestro único hogar, que es la tierra. Entonces, a manera general, estos temas son los que vamos a utilizar para realizar nuestras dos actividades integradoras. En el caso de nuestra actividad integradora 1, llamada la contaminación del agua. Para esto, ustedes tienen que entregar un documento en un procesador de textos en el que van a realizar un reporte. Es un reporte de práctica en donde ustedes van a describir las actividades que les están solicitando en los diferentes puntos. Para esta actividad integradora, ustedes tienen que incluir en su documento en Word, generalmente porque es un documento en un procesador de textos, generalmente se habla de Word, deben de incluir portada, un índice, su introducción, el cuerpo del informe y la conclusión. En el caso, por ejemplo, de la portada, yo les sugiero insertar una portada de las que ya vienen incluidas en Word. Por ejemplo, aquí les muestro en un documento en Word, le damos clic en el menú Insertar, elegimos el icono de páginas y nos va a desplegar un submenú, y aquí vamos a elegir portada. Y la portada nos van a, dependiendo del programa que ustedes tengan, les van a descargar diferentes plantillas. Entonces ya nada más es cuestión de que ustedes vean cuál necesitan y ya le introduzcan los datos con su nombre, que es muy importante, el nombre del módulo, el nombre de la actividad y el nombre de su asesora virtual. Igual y si ustedes gustan agregar el nombre de su tutora, con mucho gusto, es cuestión de gustos, ¿no? Lo que sí yo les solicito es que ya aprendan, ya están en el módulo 20 digo, ya vienen de módulos anteriores, y en base, aunque la actividad no te lo solicite, ustedes siempre deben de incluir una presentación, una portada, porque es para verificar de quién está realizando la actividad. Entonces, después de tu portada,
Agregar un índice. Fíjense que existen diferentes formas de agregar el índice. Muchos como que no les gusta mucho el realizar el índice, pero es un punto que solicita la rúbrica. Entonces, yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo de realizar un índice en una tabla. Por ejemplo, aquí yo nada más inserté una tabla con una sola columna y le coloqué el nombre de índice y fui colocando cada uno de los subtemas y nada más es colocar los puntos y el número de mi página. Es un poquito más laborioso, pero si ustedes se acomodan y ya después es seleccionar la tabla y en el menú bordes es sin bordes y ya les queda más o menos como está en la parte de abajo y ya sí les puede quedar su índice. Si ustedes no les sienten que es muy laborioso, entonces yo les sugiero realizar a ver, déjenme, les voy a compartir pantalla para mostrarles cómo se hace en Word. Por ejemplo, estando en Word, aquí tengo mi primera hoja, en donde yo quiero insertar mi título. Lo que yo hice fue agregar páginas, insertar este pie de páginas y, por ejemplo, aquí de manera rápida nada más coloqué los títulos, introducción, y aquí es lo que ustedes van a poner su introducción, en la siguiente cuerpo del informe, tabla del contenido y acaba la tabla que le solicitan y después su conclusión, a manera general, ¿no? Entonces, para insertar un título de manera automática, lo único que tienen que hacer es marcar sus títulos y le vamos a colocar acá, marcar acá título 1 y después los siguientes le vamos a marcar como título 2 y así a cada uno de de los nombres de tus temas. Por ejemplo, acá conclusión y título 2 y aquí saben que me faltó y le vamos a agregar acá referencias. Y lo marcamos como título 2. Y después en, nos vamos a la página, a la primera página donde nosotros queremos insertar nuestro título y le damos en el menú referencias. Vamos a elegir el icono de tabla de contenido y vamos a agregar la primera. Y ya vieron, de manera automática nos colocó ya hasta los puntitos, la página que va. Algo bien importante, la portada no se coloca en el índice, ni el índice se coloca en el índice. Entonces aquí lo único que podemos hacer es colocarle el nombre de índice, cambiarle y ponerlo en el centro. Cambiarle aquí la orientación y ya está listo mi índice. Siento que esa es la manera más fácil, no es tan laboriosa, pero no sé ustedes elijan la que más les guste. Entonces, del índice, esa es otra opción, porque se los doy porque generalmente no, se les dificulta mucho agregar un índice. Entonces, son dos opciones, ya sea una tabla o a partir de insertar un índice de manera automática. Para el cuerpo del informe, en el cuerpo del informe les piden tabla de monitoreo de actividades y explicación del monitoreo realizado en media cuartilla, un plan de acción. Y aquí, por ejemplo, ok, en el caso de Dani, pues yo te sugiero, si no tienes cómo paginar las hojas de manera manual, entonces sería agregar una tabla y agregar cada título e ir colocando, ir contando las páginas, Dani. Entonces, por ejemplo, tu página 1 va a ser de portada, tu página 2 va a ser de tu índice, entonces a partir de la página 3 es como ya vamos a ir colocando en el índice. Tu página 3 tiene que iniciar con tu introducción, dependiendo dice media cuartilla, entonces vas a compartir
el título de introducción y del siguiente subtema en tu página 2 y así vamos de manera manual, no hay problema. Igual, igual, no sé en qué textos específicamente, Dani, pero pues los libros que he manejado y documentos. Por ejemplo, en el caso de artículos, sí se ve eso, que solo vienen marcados los nombres de los temas en el caso de artículos, pero en el caso de libros, en el caso de, por ejemplo, reportes, por ejemplo, yo doy clases en un bachillerato, en un COBEP, un colegio de bachilleres, y damos la asignatura, estoy impartiendo la asignatura de biología, de química, y siempre va de la mano con prácticas, entonces solicitamos reportes de práctica y sí llevan el índice con la página, pero el objetivo fundamental es que ustedes agreguen un índice. En su caso, a lo mejor puede ser excepcional y agregar una notita al final, ¿no? Mi computadora no puede paginar las hojas, no tengo el programa, entonces por eso es que yo agrego solo el título del contenido, solo títulos y evito paginar, pero le digo, se puede hacer de manera manual, e ir contando, ¿no? Le digo a partir de la tercera hoja y ya agregas en tu título, introducción, página 3, tabla de monitoreo, página 4 y así, de manera manual. Si no, en su caso, nada más puede ser el nombre el título de cada uno de los puntos que se solicita, entonces no hay problema para eso, Dani. En el caso, por ejemplo, de los que sí puedan paginar, entonces ahí sí no hay excusas. Y saben que él se les facilita porque ya después ya se hace de manera práctica, bueno, o sea, ya es algo natural en nosotros y paginamos y hacemos y nos ayuda mucho. Y más para aquellos que a lo mejor quieran seguir estudiando, pues les va a servir para la universidad igual también a distancia. Entonces, digo, es mi sugerencia. Eh, en el caso del cuerpo del informe hablamos de la tabla del monitoreo. En la tabla del monitoreo es una parecida a la que nos solicita en nuestra plataforma, en donde va a llevar el día y el nombre de las actividades. Generalmente son 3 actividades por día. Y ejemplo, acá nos menciona el que nos bañemos. Generalmente lo hacemos todos los días. Por ejemplo, lavar trastes, igual son actividades que se hacen todos los días, lavarse los dientes, bueno, cepillarse los dientes, lavarse las manos, regar las plantas, lavar la ropa. Generalmente son actividades que utilizamos, en las que utilizamos el agua. Y tenemos que colocar la frecuencia que lo hacemos. Por ejemplo, el bañarnos lo hacemos una vez al día. El cepillarnos los dientes, a lo mejor en casa, lo hacemos 2 veces al día. Por ejemplo, en la mañana nos vamos a trabajar, regresamos y antes de dormirnos, ¿no? Entonces serían 2 veces. En el caso de las manos, pues es por ejemplo a lo mejor en la mañana, pero dependiendo, ¿no? A lo mejor lavarse las manos en un día te las lavas 10 veces, dependiendo de las actividades. Por ejemplo, hablando de las personas que se quedan en casa o por ejemplo que cocinan, pues en la mañana tienes que lavar las manos para empezar a cocinar. Y a lo mejor entre cocinar y cocinar tienes que estar lavando a lo mejor los vegetales, lo que vas a hacer para cocinar, te tienes que estar lavando las manos y ya después a lo mejor vas al baño, te vuelves a lavar las manos y inclusive entonces es ir contando cuántas veces realizamos nuestras actividades. Generalmente la mayoría de las actividades sí contaminan, a excepción de aquellas, por ejemplo, de regar plantas, pues es una actividad que no contamina porque estás regando las plantas, ¿no? El tipo de sustancia, hablamos del tipo de sustancia que estás utilizando para esta actividad. Por ejemplo, en el caso de cepillarnos los dientes, que utilizas una pasta dental y a lo mejor un enjuague bucal. En el caso, por ejemplo, de lavarse las manos, es jabón líquido, y pues nada más.
En el caso de lavar trastes, a lo mejor utilizas jabón líquido para trastes y a lo mejor le agregas hasta cloro, ¿no? En el caso de lavar la ropa, utilizas un detergente. eh, ojalá y de verdad muchos utilicemos detergentes biodegradables que sean buenos para el ambiente. Generalmente, yo siempre con mis alumnos y es todo, los jabones biodegradables son aquellos que nadie quiere agarrar en el estante. Por ejemplo, los jabones sotes, esos que no vienen sin empaque, son unos amarillitos en barra, que son los Corona, son jabones muy buenos, de verdad, desmanchan a la perfección y son muy buenos con el ambiente. El jabón en polvo Roma, hay otros por ahí también de otras marcas que son biodegradables. Y luego nosotros nos vamos por los comerciales, ¿no? Los spots, se utiliza, etcétera, etcétera. Estos jabones que son de marca, pero que no son buenos para el ambiente. Entonces, yo sugiero que de verdad ya estamos en una situación, en un punto en que ya no nos podemos dar esos lujos de seguir contaminando. Entonces, ojalá y cambiemos muchos hábitos malos que tenemos al realizar nuestras actividades. Y ya después, la clasificación del contaminante. Generalmente, todos los contaminantes que utilizamos van a ser inorgánicos, es decir, que no se van a poder destruir o absorber en la naturaleza. Entonces, son los días de la semana con 3 actividades diarias y la descripción específica de cada uno de las actividades que utilizamos. En el caso de el plan de acción, en el plan de acción tiene que, eh, tiene que ir sobre el uso sostenible del agua y debe de incluir un objetivo una estrategia de acción, es decir, por ejemplo, disminuir consumo de agua en mi familia, ¿no? Después en la descripción detallada de 3 acciones personales, en donde vas a mencionar las estrategias para lograr sus objetivos. Por ejemplo, aquí a lo mejor si tu estrategia de acción es disminuir el consumo de agua, una estrategia puede ser el que usen un vaso de agua para cepillarse los dientes, ¿no? El que evitar que tengas la llave abierta en lo que te estás cepillando los dientes. Entonces, una estrategia es utilizar un vaso de agua, solo un vaso para lavarse o cepillarse los dientes. Y después tienes que agregar las tareas para lograr las acciones, es decir, qué es lo que vas a hacer para poder realizar o llevar a cabo este objetivo. Pues, por ejemplo, estamos hablando de disminuir el consumo de agua, entonces puede ser una de las acciones colocar un vaso de plástico en el lavabo para cada integrante de la familia. Fíjense, estos pueden ser personalizados y si tenemos niños en casa les van a encantar con su personaje favorito y le vamos a colocar su vasito y su cepillito de su personaje favorito y así, o en el caso de nosotros igual también podemos tener un personaje favorito, un color favorito y como que te estimula a utilizar este vasito para tu cepillado. Entonces, desde pequeños ya le vamos dando una formación a nuestros hijos para poder tener un uso racional del agua. En el caso, por ejemplo, para para poder ayudar a disminuir todo este desgaste que tenemos a veces del agua. En el caso, por ejemplo, del punto C, nos pide una descripción detallada de una acción colaborativa. En esta tienes que involucrar a tu familia, a los amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del agua. En esta, por ejemplo, ustedes pueden mencionar, no sé, el que ustedes quieran concientizar a los vecinos a lo mejor de lavar sus autos utilizando cubetas y ¿cómo se llama? El trapito para para lavarlos y que no utilicen la manguera para evitar que se gaste o se desperdicie mucha agua. Y aparte también otra acción pudiera ser el que revisen o el que lleven a cabo una comisión en donde se revisen las fugas que existen a lo mejor en las llaves de paso y que verifiquen o que puedan cambiar este tipo de llaves a donde a lo mejor haya fugas y con eso también ahorramos una gran cantidad de agua. En el último punto nos solicitan una conclusión
en donde tenemos que responder tres preguntas. La primera, ¿cuál es la importancia del agua y el impacto ambiental de las sustancias que utilizan en su cotidianidad con base en su monitoreo? ¿Qué impacto tiene la contaminación del agua en el cambio climático en su localidad, hablando a nivel local? ¿Y qué acciones sustentables existen en su comunidad que reduzcan el impacto en el efecto invernadero? Generalmente ya deben de haber acciones sostenibles. En el caso, por ejemplo, el que a lo mejor en su comunidad, a lo mejor hubo un programa de calentadores solares. Es decir, que su presidente trajo un programa en donde el calentador a lo mejor hubo no sé, disminuyeron el costo del calentador y a lo mejor lo dejaron a pagos a largo plazo. ¿Para qué? Para disminuir el efecto invernadero, o que a lo mejor haya, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el que se da el hoy no circula, el que, por ejemplo, que van por engomados de colores y dependiendo, ¿no? El lunes no circula el engomado rosa, el engomado amarillo, ¿no? Y así el martes. ¿Para qué? Para disminuir la emisión de gases de CO2 y por lo tanto evitar el efecto invernadero. Entonces, en cada una de estas preguntas es importante responder de manera argumentada, el que es que luego ustedes, bueno, no ustedes, en los módulos anteriores nada más me responden, por ejemplo, ¿qué acciones sostenibles existen en tu comunidad para reducir el impacto del efecto invernadero? En mi comunidad no existe ninguna. Y ya, y digo, no, es que sí debe de haber algo, a lo mejor, no sé, alguna sociedad que proteja, por ejemplo, que ayude, no sé, a separar la basura, que haya campañas para limpiar los ríos, que haya, no sé, inclusive en las escuelas nos solicitan muchísimo de este tipo de programas y generalmente muchas comunidades se ven beneficiadas con este tipo de actividades. Entonces, sí debe de haber, sí, no, aquí sí no se vale que me digan, no, no, en mi comunidad no existe ninguna, no, sí, debe de haber mínimo, debe de haber una. En algunas comunidades hay hasta como dos o tres actividades, dependiendo, pero sí hay. Y finalmente lo tienen que guardar como apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M20, S1AI1, que es nuestro módulo 20, nuestra semana 1 y nuestra actividad integradora número 1. En el caso de nuestra actividad integradora número 2, se llama Mis acciones para cuidar el medio ambiente. En esta van a entregar un documento en un procesador de textos, igual en un documento en Word, en el que van a agregar todos los elementos que se solicitan en nuestra actividad. En este caso, igual nuestro documento debe contener portada, el enlace del cartel y la conclusión. Aquí van a utilizar una infografía, ya sea con el programa de Pictocar, Canva, o inclusive si ustedes utilizan Word, pero una infografía muy bien hecha, o inclusive PowerPoint. Me parece que en sus primeros módulos les enseñaron a realizar infografías utilizando este programa PowerPoint. Entonces, si ustedes no se familiarizan con ninguno de estos programas, pueden utilizar PowerPoint, siempre y cuando me lo guarden como archivo de PDF, por favor. Entonces, primero, el cartel, ya su infografía debe de incluir gráficas de registro de su consumo de proteína pecuaria, el impacto de algunas actividades humanas, las características del efecto invernadero y tres acciones mínimo, pueden ser 4, 5, 6, que les permitan reducir su huella ecológica en su comunidad. Entonces, en el caso del impacto de algunas actividades humanas, ustedes tienen que buscar qué actividades humanas impactan. Hablábamos, por ejemplo, de la emisión de CO2, entonces el que utilices mucho tu automóvil, el que, por ejemplo, utilices o tengas, por ejemplo, ahorita en esta temporada de calor y utilices, por ejemplo, boiler, y es mejor utilizar, por ejemplo, un calentador social, perdón, un solar. En el caso de aquellas personas que se entienden, no son personas que no tienen los recursos para poder obtener un tipo de este calentador, entonces, pues
igual es concientizar. Inclusive fíjense que hasta a lo mejor algunos de ustedes estén en esta situación, pero pudieran juntarse como vecinos y solicitar el apoyo a su municipio y poder cambiar sus calentadores normales de gases, inclusive de leña, por unos calentadores solares para poder disminuir el calentamiento global. Fíjense que cuando nosotros prendemos un boiler y a veces hasta lo dejamos encendido todo el día, no gastamos gas y estamos contribuyendo al calentamiento global. Entonces, es importante el que ustedes vean las actividades humanas que nosotros a veces sin tener la conciencia que estamos provocando un gran daño al ambiente. Las características del efecto invernadero, por ejemplo, pueden mencionar qué es el efecto invernadero, cómo se produce y qué es las consecuencias que trae consigo el efecto invernadero, que es el calentamiento global. Y con el calentamiento global vemos el deshielo de los polos, el que, por ejemplo, ya muchos osos polares están quedando sin hogar, el que, por ejemplo, en desastres naturales ya se vean más intensificados, el que sean, antes por ejemplo se veían sequías, ¿no? Por temporadas cortas, ahora son sequías por temporadas muy largas, o por ejemplo cuando hay lluvia o cuando hay huracanes, vengan pero más intensificados por todo por el calentamiento global y las acciones que le permitan reducir su huella ecológica. Por ejemplo, para realizar estas actividades yo les sugiero, por ejemplo, realizar una tabla. Utilizar, por ejemplo, por cada día ustedes van a agregar cuántos gramos de estas proteínas ingieren. Por ejemplo, el día lunes, un ejemplo, a lo mejor tú te haces no sé, a lo mejor es un sándwich, ¿no? Un sándwich y le pones queso y le pones jamón de pavo y en la tarde a lo mejor comes pollo, entonces, o una milanesa y en la noche a lo mejor cenas y acá me faltó no agregar, por ejemplo, a lo mejor te comes un huevo con jamón, no sé, entonces es sumar todo lo que tú consumes de manera en un día, por ejemplo. Entonces acá, como ejemplo, tenemos que el lunes podemos consumir 120 gramos de pollo, ¿no? 30 gramos de queso y 40 gramos de pavo. Entonces, para elaborar su gráfica, tenemos que sumar estos 3 días. Por ejemplo, el día lunes yo consumí 120 más 30 más 40, me dan en total 190 gramos. Y así hacemos para el martes, sumamos, dependiendo de las proteínas que consumamos, las sumamos y el día miércoles igual. Entonces, con esto nosotros ya podemos elaborar nuestra gráfica de barras que nos pide el consumo total de proteínas por día. Aquí ya nada más nos vamos a Excel, seleccionamos el día y el consumo de proteínas y le damos graficar y elegimos gráfica de barras. Y esa gráfica es la que vamos a insertar en nuestra infografía o nuestro cartel. Para nuestra gráfica circular nos solicitan utilizar o bien graficar el total de proteínas por sección, por ejemplo, cuánto consumimos de pollo en total, cuánto consumimos de res en total durante estos 3 días, cuánto consumimos de pavo en total durante estos 3 días. A lo mejor, por ejemplo, yo de pollo consumí durante los 3 días 100 gramos, de res 95 y de pavo 80. Es algo lo hice así nada más al azar, en general no chequé bien porque, por ejemplo, de pavo si ya consumimos 120 el lunes, entonces el martes a lo mejor volvimos a consumir, ya son 240 y a lo mejor el miércoles volvimos a consumir, a lo mejor ya son hasta 360 o 400 gramos de pollo. De res, dependiendo de lo que ustedes consuman. Nos mencionaba que si ustedes son veganos, vegetarianos, utilicen la dieta de alguien de su familia que sí consume productos de origen animal. Entonces, ¿para qué? Para ver cuántos CO2 producimos de manera individual, y cuánto contaminamos al ambiente. Este es el objetivo fundamental de nuestra actividad integradora número 2. Y también les va a solicitar calcular, ahora sí, por tipo de proteína, los kilogramos de dióxido de carbono que vamos a emitir en 3 días. Y vamos a utilizar esta tabla. Generalmente es con el huevo, 1 kilogramo de huevo, 1 kilogramo de proteína de huevo nos van a producir
4.8 kilogramos de CO2, de pollo 6.9 y de pavo 10.9. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una regla de tres. Por ejemplo, iniciamos con el huevo, ¿no? Me dice que 1 kilogramo. Yo lo que hice es pasarlos a la misma unidad de medida. Generalmente nosotros estamos midiendo en gramos. Si se dieron cuenta, por ejemplo, 120 gramos, que decíamos de pollo, 40 gramos de queso y así, ¿no? Entonces, convertirlo a unidades iguales. Entonces, por ejemplo, 1000 gramos de huevo, de proteínas de huevo, me producen 4.8 kilogramos de CO2. Entonces, 100 gramos, que es lo que yo consumí de manera general durante estos 3 días, ¿cuántos kilogramos de CO2 me van a producir? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que para despejar a nuestra incógnita, los elementos que quedan viéndose de frente son los elementos que vamos a multiplicar. Y el que queda sobrando es a lo que lo vamos a dividir. Por ejemplo, entonces son 100 gramos, X kilogramos de CO2 va a ser igual a 4.8 kilogramos de CO2 por 100, que son los que se quedan de frente, entre 1000 gramos de huevo. Entonces, en total, la cantidad de CO2 que nosotros producimos por cada 100 gramos, por los 100 gramos que consumimos de huevo, es de 0.48 kilogramos, porque estamos hablando de kilogramos, entonces, de CO2 que emitimos, solo nada más por consumir huevo. Y nos falta verificar el de pavo, el de res, dependiendo de las proteínas que nosotros hayamos consumido. Entonces, este es el proceso que ustedes tienen que utilizar para realizar el punto en donde nos piden calcular la cantidad de CO2 por cada kilogramo de proteína consumida durante los 3 días. Y finalmente lo van a guardar con la nomenclatura apellidos-nombre M20S1AI2, que es nuestro módulo 20, nuestra semana 1, nuestra actividad integradora número 2. Recuerden que en su documento en Word, lo único que tienen que tener es la portada, su link. Hay algo bien importante, verifiquen que la infografía se quede en público. Siempre les menciono esto, pero hay igual personas que lo dejan en privado. Entonces, cuando tú dejas tu infografía en privado, aunque tú me mandes el link, me aparece como archivo no encontrado. Entonces, si no puedo visualizar tu infografía, entonces no puedo evaluarte. Si tú me la mandas, por ejemplo, tu actividad de lunes a sábado, yo te la tengo que revisar y todavía tenemos domingo para que tú puedas entrar a plataforma y checar que no te la califiqué. Entonces, generalmente cuando pasa esto, espero que no, que espero que en este módulo no pase. Pero, por ejemplo, si tú me mandas tu actividad hoy, que es miércoles, ¿no? Yo la reviso a más tardar el jueves. Y si no puedo visualizar, te mando un mensaje a través del mensajero de la plataforma y te digo, por favor verifica tu link porque no me lo muestra. Revisa que la infografía se encuentra en público. Y a veces, por ejemplo, yo entiendo que ustedes trabajan, que tienen mil y unas ocupaciones, igual yo también, todos tenemos, ¿no? Muchas ocupaciones, pero lo que yo les solicito es que si tú subes tus actividades hoy miércoles, estés al pendiente en la plataforma, ingreses de manera constante, porque si pasa esto, yo, por ejemplo, te puedo avisar mañana jueves y tú mañana cuando veas el mensaje, verificas, cambias el modo de privado a público de tu infografía y todavía me lo puedes volver a reenviar el jueves. Entonces, el jueves me llega la notificación que tú ya actualizaste la entrega y si me da tiempo el mismo jueves yo te la califico o bien el viernes, pero todavía estamos dentro de la semana activa. Ustedes todavía pueden subir su actividad en el caso de que su infografía no se logre visualizar. Pero en caso contrario, por ejemplo, si hoy miércoles suben su actividad y dicen, no, yo ya terminé todo y no entran a plataforma hasta el lunes de la siguiente semana y yo estoy mandando mensajes desde miércoles,
jueves verifica tu infografía que esté en público, viernes, sábado, domingo, inclusive luego el domingo les mando hasta 3 mensajes, uno en la mañana, uno a mediodía, uno en la noche, para que todavía les dé tiempo de actualizar la entrega, pero ustedes no entran y no me responden. Entonces, como yo tengo que evaluar hasta el domingo, entonces yo evalúo como que no se evalúa, porque yo no puedo visualizar tu infografía, entonces ustedes ya se van con cero. Y si les da tiempo y luego si ingresan, ya pueden pedir extensión de tiempo para volver a entregar esa actividad y ponerla en público. Entonces, yo les sugiero, antes de que le envíes, primero verifica que tu infografía esté en público, copia el link, pégalo en otra ventana independiente en tu navegador y verifica que te abra perfectamente. Si me la vas a compartir por a lo mejor Dropbox o algún otro mensajero, entonces verifica que se abra correctamente. Si a ti te parece que no está, que no se visualiza, entonces checa que tu infografía esté en público y no en privado, por favor, porque generalmente en esta actividad es donde la mayoría siempre se equivoca y me la manda en privado y yo no la puedo visualizar en privado. Ojalá, si tienen dudas, igual para colocarla en público, a ver si encuentro el archivo ahorita y se los mando en la sección de avisos para que ustedes verifiquen los pasos para ponerla en público. Algo bien importante, algo que también quiero detallar es que de acuerdo al módulo al que se encuentran ya cursando, las actividades integradoras y proyecto integrador solo se va a evaluar una única ocasión, ¿sí? Así es que si tú mandas tu actividad y tu actividad se evalúa en 70, en 80, en 90, en 98, ¿de acuerdo? Y es bajo rúbrica, no es porque el asesor virtual no le caigo y eso y me bajó, me puso 70 y yo era un 100, ¿no? No, todas recuerden que todas sus actividades son bajo rúbrica y la rúbrica la tienen en la plataforma, entonces yo les sugiero primero verificar su rúbrica, revisarla, ver qué puntos me están solicitando la rúbrica y cuáles no. Verificar una vez que ya tenga mi actividad, que todos un check-up, que es decir, por ejemplo, si mi actividad, mi rúbrica me dice, la ortografía, revisa ortografía, que tiene que llevar sus referencias. Verifica que tu actividad sí tenga tus fuentes bibliográficas, que debe de incluir los cálculos, no sé, verifica que todo tenga, ¿sí? Si ya checaste, ya hiciste tu lista, si tiene esto, ok, ya está lista, ya está completa, mándala. ¿Por qué? Porque si tú sacas un 70, un 80, un 98 y después me pides, maestra, por favor, ¿le puedo volver? Ya corregí la actividad, ya revisé la retroalimentación, ya vi en dónde me falló, ya vi qué me faltó, ¿se la puedo volver a enviar para aumentar mi promedio? La respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque desde el inicio ya se les está mencionando que debido al módulo que ustedes ya están manejando, que ya se encuentra en el módulo 20, ustedes ya tienen que ser responsables de mandar una única actividad y se va a evaluar una única vez, a excepción de aquellos que se les detecte plagio parcial o plagio total. En esta se va a evaluar como no evaluable, se van con cero y ustedes tienen que pedir, dependiendo el tiempo, una extensión o, por ejemplo, si tú me la mandas miércoles, yo te la evalúo en jueves. Y si es no evaluable, todavía tienes la oportunidad de volver a enviar y es solo en estos dos casos que son plagio y plagio parcial y plagio total, es a donde se les da la oportunidad de volver a mandarla, se vuelve a revisar para que ese cero se convierta a lo mejor en 70 o en 80, dependiendo. Recuerden que para evitar el plagio, tienen que agregar al final sus referencias bibliográficas. Si ustedes no me la agregan al final, se va a considerar como plagio parcial. ¿Ok? Entonces, y si es una actividad recurrente, se va a llevar un registro con su tutora, en este caso, y con una servidora. Entonces, es importante, por favor, que no incurran en este tipo de actos, que ustedes lo realicen como ustedes, que lleve su sello personal, ¿sí? A lo mejor se equivocan, eh, a lo mejor va mal algunos cálculos, a lo mejor, pero para eso es la retroalimentación y para que ustedes vayan mejorando de manera individual, vayan mejorando y a lo mejor ustedes venían un poquito mal y a lo mejor al terminar el curso ya se van mejor, ¿no? Entonces, yo les invito a que no recurran a este tipo de actividades.
porque se revisan, ¿eh? Sí reviso actividades, entonces por favor eviten la pena de colocarles el que se detectó plagio. Acuérdense de agregar sus fuentes bibliográficas. Llegamos al espacio para dudas y comentarios. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario acerca de las actividades a realizar. En lo que espero alguna de sus dudas, algunos comentarios, entonces yo los voy a invitar a participar en nuestro foro Aprendiendo. Aquí les quiero hacer hincapié que nuestro foro Aprendiendo, aparte de que ustedes puedan compartir las dudas que tengan de las actividades, los comentarios, a lo mejor ustedes encontraron una página en donde realizar los cálculos, a lo mejor ustedes encontraron una forma más fácil de realizar la infografía, no sé, algún recurso que les haya facilitado para realizar alguna de las actividades, ustedes pueden compartirlo en el foro Aprendiendo. Y si ustedes dicen, no, pues no, la verdad no encontré no tengo dudas, no tengo comentarios, pero sí tienen que ingresar para participar y responder a las preguntas que son, ¿qué estrategias sostenibles puedes hacer para reducir el impacto ambiental que tienen tus actividades de manera cotidiana y cómo es que se puede reducir la huella ecológica y con ello contribuir a mejorar la, la de tu comunidad? Entonces, es ustedes que tienen que ingresar a responder estas preguntas. Recuerden, el que ustedes ingresen a plataforma es una evaluación del que ustedes están interactuando. Recuerden que si ustedes interactúan de manera constante, de manera automática, la plataforma les otorga un 5% porque están interactuando de manera constante. Entonces, sí aquí lo que sí quiero hacer hincapié es que no lo utilicen para saludarse hola compañeros, éxito para este módulo, para eso tienen su foro social, ahí sí pueden ingresar y éxito, no sé, salúdense, porque para eso es, para que ustedes interactúen como grupo, pero para el foro Aprendiendo, por favor, les pido que lo utilicen para las dudas, para los comentarios o bien para contestar las preguntas detonadoras de del foro. Eh, en el caso también los quiero invitar a participar en la realización de sus actividades formativas y las actividades socioemocionales, los ejercicios socioemocional, porque muchos nada más se enfocan en las actividades integradoras y dejan de largo estas actividades formativas y las actividades socioemocionales. Son actividades que son importantes de realizar para poder tener un 5% de su actividad en plataforma. Recuerden que sus actividades integradoras, en total, las 6 actividades integradoras de las 3 semanas suban un 42% de su calificación final. El proyecto integrador les contribuye o les da el 30% de su calificación total. El que ustedes participen en el foro de integración es un 8% y el que ustedes interactúen es un 5%, la autoevaluación en 5%. Entonces, ustedes pueden revisar la rúbrica en plataforma en donde está el inicio de nuestro módulo para que ustedes puedan observar la cantidad o el porcentaje que les son asignadas para cada una de estas actividades. Entonces, Dani nos menciona que ya no tiene dudas. No sé si alguien más ya no tiene dudas, sino para que podamos dar el cierre de nuestra primera sesión síncrona de nuestro módulo 20. Si no tienen dudas, si no tienen comentarios, igual les reitero que pueden ustedes comunicarse a través del mensajero de plataforma, a través de mi correo electrónico. Generalmente trato de responder lo más pronto posible. Igual ya nada más les recuerdo que el tiempo que tenemos para evaluar estas actividades integradoras de la primera semana es hasta 72 horas. En cuanto a las extensiones de tiempo, ahí sí somos, fíjense que de acuerdo a alineamientos de PREP en línea CEP, para que ustedes puedan pedir una extensión de tiempo, se necesitan o lo puedes solicitar hasta 72 horas después de haber concluido semana activa. De hecho, les mandé en la sección de avisos
de manera puntual les describo el tiempo límite que tienen ustedes para solicitar una extensión de tiempo. Y también les reitero, la extensión de tiempo solo se otorga una vez por mes y solo es en situaciones ya muy extraordinarias, es decir, que te operaron, que no pudiste mandar la actividad porque sufriste algún, no sé, algún accidente, algo, y no tiene que ser recurrente, solo se utiliza o más bien solo se otorga una vez por módulo para que ustedes tengan en cuenta y no vayan a decir, ah, pues pido ahorita extensión para la primera semana y pido extensión para la segunda, ahí también para la tercera y para la... Recuerden que la cuarta no se dan extensiones de tiempo. Y lo que sí les hago hincapié y que ustedes lo consideren, las extensiones de tiempo solo se otorgan una vez por mes de manera personal, ¿no? Entonces, solo una persona tiene solo una extensión por módulo. A lo mejor ustedes me pueden decir, ay, es que en módulos anteriores me daban hasta tres, yo pedí extensiones hasta en domingo y me las daban. No, de acuerdo a lineamientos de Prepa en línea CEP, son hasta 72 horas después de haber terminado, concluido semana activa. De todos modos, les dije en la sección de aviso, ustedes pueden revisar de manera puntual y se llama extensiones de tiempo y la forma de evaluación. Entonces, para que ustedes puedan leer el mensaje y cómo se van a estar otorgando estas extensiones de tiempo, para que después no haya problemas y no estén solicitando extensiones fuera de tiempo, porque la respuesta va a ser no se pueden otorgar extensiones de tiempo fuera del tiempo programado, ¿ok? Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, vamos a dar el cierre de nuestra primera sesión síncrona. Entonces, decíamos que nuestro módulo, a manera general, es contribuir, uno, a disminuir la contaminación, en este caso específicamente en nuestra semana 1, es saber cómo estamos utilizando y cómo estamos gastando de manera inconsciente en un recurso importante que es el agua y cómo es que lo estamos contaminando. Y también, de acuerdo a nuestras actividades, cómo estamos contribuyendo al efecto invernadero y por lo tanto al calentamiento global. Entonces es importante que nosotros a partir de estas actividades y que veamos cómo es que contribuimos, de verdad se van a quedar con el ojo cuadrado cuánto es lo que producimos de CO2 y es para ver, ay, chino, sí, estamos produciendo mucho, hay que disminuir el consumo de carne, hay que aumentar el consumo de frutas y verduras, agua, el que podamos disminuir ya el gasto del agua en la casa. Iniciemos por nosotros, iniciemos por la familia y después con los vecinos o los amigos. Entonces, yo les invito a realizar sus actividades integradoras. Recuerden que tienen hasta el domingo 22 de marzo para mandar sus actividades integradoras. Yo les sugiero que las puedan mandar de lunes a viernes, ya que en sábado y domingo se satura muchísimo la plataforma y ya después ustedes tienen que recurrir a la extensión de tiempo porque se cerró la plataforma, porque ya no me dejó subir. Y yo digo, para evitar tantas cosas, espero y les pido, ojalá y puedan tomar en cuenta el consejo, que manden sus actividades integradoras de lunes a viernes para que no haya problemas de saturación de plataforma y que una vez que ustedes vean lo que están haciendo en casa puedan empezar a concientizarse y empezar a medir el uso racional de un recurso importante, un recurso de nuestro ecosistema que pertenece a los elementos abióticos, en el caso del agua, y para que podamos dejarle algo más a nuestras futuras generaciones y que podamos contribuir eh, de conciencias. En el caso de las frutas, bueno, es que dependiendo en dónde se compren, fíjense que eh, pues no sé si es ventaja, nosotros vivimos cerca de em, em, estamos cerca de una central de abastos, y generalmente las verduras las encuentras mucho más baratas. Por ejemplo, nada más con decirles esto, 3 kilos de zanahoria nos salen en 15 pesos, 3 kilos de zanahoria. Y generalmente nos duran para 2 semanas. En el caso de la lechuga, una lechuga por pieza está de a 8 pesos la pieza de lechuga, la famosa lechuga orejona, para hacer una ensalada.
es también cambiar un poquito claro que influye la economía, claro que sí, pero es el que se sepan administrar, este, nos sepamos administrar en nuestros recursos y no caer en estas, em, es que dice él, es que dice aquello, no, empezar a tomar conciencia, de verdad. Generalmente si tú compras una ensalada, este, en un establecimiento, una ensalada que lleva lechuga, zanahoria rallada, ni una zanahoria rallada te llevas en una ensalada, a lo mejor, no sé, jitomate, a lo mejor tu proteína, a lo mejor cubitos de ya sea de queso o a lo mejor una pechuga asada, pedacitos de pechuga asada. Eh, una pechuga te sale, ¿qué será una pechuga, 6 piezas de pechuga en 60 pesos? 6 piezas, pero ya estás hablando para tu familia, ¿no? Entonces, exactamente, les digo, fíjense, es que la ventaja, les digo, es que estamos cerca de una central de abastos. Y aquí en la central de abastos, o sea, tú vas y estás viendo, no, prácticamente la bajan del camión de donde viene, y dan las cosas al mayoreo. De verdad, en el caso, por ejemplo, del jitomate, el jitomate ahorita que ven que subió, está que en 30, 35, por ejemplo, yo en una recaudería que está cerca de la casa, no salen 35 pesos el kilo de jitomate, pero vas a la central de abastos y el kilo lo encuentras hasta de a 15 pesos. Entonces, de verdad, es cuestión de buscarle, ¿no? Y a veces uno como mamá, ¿no? Como tienes que ver en dónde buscas para poder comprar las cosas más baratas. Igual también como papás es equilibrar y de verdad ahorita la economía está muy difícil. Es muy difícil poder mantener, yo hace rato hablaba con mis alumnos en la escuela que hablamos de planificación, ¿no? Salud reproductiva. Y muchos me decían, no, 2 hijos, yo quiero tener 2, 3 hijos. Y les digo, híjole, actualmente ya tener 2 hijos ya la estás viendo muy dura. Le digo, entonces, pues no sé, con uno, ¿no? Y ya es salir a trabajar los dos. Entonces, desafortunadamente la situación económica en México es muy difícil. Y los entiendo, y los entiendo. Entonces, de verdad, y dependiendo en dónde estamos. Generalmente, fíjense, eso yo les hablo aquí, vivimos en una central, cerca de una central de abastos. De donde soy originaria, donde son mis papás, es un pueblito y una lechuga les sale en 5 pesos. Inclusive la lechuga la pueden sembrar ellos porque tienen el terreno, el espacio para sembrar sus hortalizas. Entonces, generalmente les sale muy barato. Entonces, depende mucho de la localidad, depende mucho del estado, porque hay estados en donde la economía es muy elevada, el costo de los insumos, de la canasta básica es muy elevado. Entonces, híjole, ni modo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ir contra el sistema no se puede. Entonces, es buscarle. En el caso de eh, no es epidemia, se considera como una pandemia porque son las extensiones que abarca una enfermedad. Hablamos de una pandemia cuando hablamos de grandes extensiones territoriales y es lo que estamos viendo actualmente con COVID-19. Sí, les digo, miren, acá me dicen que una lechuga entre 15 o 20 pesos exactamente. Exacta, fíjense que sí. eh, un comentario aquí, cuando me dicen, en mi caso no es barato ni rendidor, soy de familia muy pequeña y comprar a bajo costo mucho producto es solo un desperdicio de comida. Exactamente, fíjense que tengo un vecino igual que son poquitos, nosotros somos poquitos y luego cuando vamos, nos ponemos de acuerdo y somos dos familias, ¿no? Compramos, por ejemplo, les mencionaba un caso así de las zanahorias, ¿no? 3 kilos. 15 pesos y medio kilo para nosotros, medio kilo para ellos. Pero es cuestión de organizarse de verdad y luego no sé, a lo mejor es hasta
gracioso, pero economizas. Y sí, es importante también el no desperdiciar la comida. Mucha gente la necesita, ¿no? Una media lechuga, 15 pesos, sí le digo, todo exactamente. Nos menciona como seres humanos podemos ser conciencia, pero lamentablemente en nuestra lucha por la sobrevivencia. Fíjense, no sé, fíjense, hace rato también platicaba con mi directora y yo le decía, con esta situación, desafortunada, afortunadamente, saca lo peor de nosotros. Fíjense que con ¿cómo se llama? Periodo de cuarentena. Yo le mencionaba a la maestra, yo tengo un amigo en Alemania y me decía, o sea, el que haya una cuarentena no significa que todo va a estar cerrado, ¿no? Y que tú tienes que salir a comprar y así, ¿no? Para 30 días y mete todo eso a tu casa y para que no salgas. No, fíjense que es tener mucha precaución. Generalmente el gobierno no puede cerrar comercios que van a abastecerte de los alimentos básicos. Entonces, el que si ustedes piensan que dicen, ay, es que me van a cerrar las tiendas, ay, es que no voy a tener que comer. No, 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 o sea, tampoco llegar a los extremos. Eh, eh, el que, el que ustedes digan, ok, sí va a haber un periodo de cuarentena, sí la economía se va a desplomar, claro, eso no hay duda. El que muchos comercios se van a ver muy afectados, exactamente, pero sí va a haber comercios abiertos, por ejemplo, y desafortunadamente, fíjense que con esto mucha gente está haciendo, ¿cómo se llama? Se están aprovechando de la situación. Y si es cierto, tienen mucha razón. Si, por ejemplo, hablamos de una lechuga, media lechuga, 15, 20 pesos, en este receso, en esta cuarentena, muchas personas se van a tomar o a valer de eso para aumentar o a doblar o a triplicar el precio de las cosas. Entonces, ojalá, ojalá y no nos vaya tan mal. Esperemos que no nos vaya tan mal. Ojalá y esto sea algo que pase pronto. Por ahí, la verdad, no me pudieron mencionar bien la fuente, pero me comentaba precisamente mi directora hace rato que no son 40 días, en el caso, por ejemplo, de la cuarentena, ¿no? Dicen que esto a lo mejor va para 2, 3 meses, no sé, no me puedo referenciar bien la fuente y es importante también que nosotros podamos informarnos, pero con fuentes confiables, no que, es que me dijo la vecina, ay, es que me dijo mi compañero, ay, es que me dijo, no, o sea, infórmate bien. Es un periódico, es una fuente confiable, de verdad, es algo, es una fuente que realmente está diciendo la verdad, o nada más lo estás tomando es que el vecino del vecino del vecino del vecino me dijo que va a pasar esto. No, infórmate bien y mantenernos así, informados. Nada, es que lo vi en Facebook, porque generalmente igual mis alumnos, es que en Facebook dicen, a ver, en Facebook cualquier persona puede publicar cualquier cosa y todos se lo creen. Entonces yo lo que les pido, y ojalá eso sí lo tengan de manera consciente, es buscar fuentes confiables y creer en lo que las autoridades nos están diciendo. Nos dicen, no salgas en público, ok, quédate en casa. Porque muchos ahorita lo van a ocupar, que dicen, tu cuarentena en la playa, en tus restaurantes, y órale, ¿no? Y órale, propaga el virus, porque al final de cuentas es un virus, es como un virus de la influenza, un virus de los muchos virus que tenemos. Entonces es extremar un poquito las precauciones, lavarnos las manos, ya ahorita, por ejemplo, no saludar de mano, no saludar de beso, el que a lo mejor si tú estornudas o toses, hay que hacerlo de manera correcta, porque son medidas de higiene correctas que nosotros como mexicanos no lo llevamos a la práctica, seamos conscientes. Entonces, a ver si ahorita ya tomamos conciencia y ya lo hacemos de manera correcta, el que nos estemos lavando las manos constantemente, el que, por ejemplo, usemos no nos toquemos la cara, no nos toquemos los ojos, porque lo hacemos de manera inconsciente, lo haces. Y generalmente, por ejemplo, anteriormente te tocas la mano, los dedos sucios, te tocan los ojos con los dedos sucios y que ya tienes que te arde el ojo, que ya te pica, pues ya te infectaste tú solito. Entonces ahorita pues es extremar más precauciones. Entonces,
Em, exactamente, exactamente. Sí, no sé, es lo que les digo, no, 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 les digo, empiezan con las compras de pánico. Exactamente, uno no, dice, ¿para qué vas a ocupar tanto papel higiénico, no? Y fíjense que ayer yo fui a una farmacia, a mi hijo que va en la primaria, a mi hijo que va en el preescolar, le solicitan cubrebocas, o sea, cubrebocas, ¿no? Como medida precautoria. Pues en desabasto, gel antibacterial en desabasto, que hay que hacer gel antibacterial de manera casera y hasta sale más barata, ¿eh? Pero sí, no, no, no caer en esas compras de pánico, no, 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 les digo, o sea, sí tener la precaución, claro, porque es algo, una enfermedad muy fuerte y fortalecer el sistema inmunológico, comer bien, aumentar frutas, verduras, tomar abundante agua, 1,5 litros a 2 litros de manera diaria, ya disminuir la coca, disminuir el café, aumentar agua, porque necesitamos estar hidratados. Entonces, es eso. Sí, lavarse las manos con agua y jabón. Fíjense que el COVID-19 es un virus con ARN. ¿Qué es eso que está descubierto? Entonces es susceptible al alcohol y es susceptible a los detergentes. Entonces, si nosotros nos lavamos constantemente las manos y si a lo mejor, no sé, nos contaminamos, agarramos algo que tiene el virus, ya lo eliminamos de manera correcta. Entonces, sí es no caer en todas esas cosas que vemos en el Facebook, no, no creer en todo. ¿Y cómo confiar en esas fuentes y autoridades si hasta el líder del país ignora? Exactamente, fíjense, yo no había visto eso. No, no, no es posible, no es posible. Y desafortunadamente, lo mencionaba hace rato con mis alumnos, es un líder que al final de cuentas lo sigue y lo imita mucha población. Y desafortunadamente a veces son poblaciones que son gente muy humilde. Imagínense si eso dice, si eso hace, ¿qué van a decir las personas? Ah, pues sí, si el presidente lo ignora, pues yo también, es algo que no tiene importancia. No, desafortunadamente, híjole, a lo mejor y cambia la forma de pensar, pero pues nosotros que estamos informados, nosotros que sabemos es protegernos, llevar estas medidas lo más, lo más adecuado posible, lavarnos las manos, el no tener estas compras de pánico, de verdad es lo que yo les decía a mis alumnos, o sea, es estar tranquilos, pero conscientes de la situación, o sea, tampoco ignorando, ah, sí, no pasa nada, no, sí, sí pasa. Y desafortunadamente los más vulnerables son nuestros niños pequeños y nuestros adultos mayores, porque su sistema inmunológico de los pequeños apenas se va a desarrollar y de las personas de la tercera edad ya está deteriorado porque ya no comen correctamente, porque ya sus defensas son muy bajas, entonces esas son las poblaciones más que se encuentran en riesgo, ¿no? Nosotros podemos todavía estar consumiendo, aumenten consumo de guayaba que contiene mucha vitamina C, jugos de naranja, etcétera. Aumentarle mucho este no, fíjense que el de la temperatura de 26 grados sí es un estudio, sí se llevó a cabo en un laboratorio. Fíjense que eso fue, lo sacaron el presidente de Estados Unidos porque si ustedes, bueno, Estados Unidos cuenta con la mejor tecnología, los mejores laboratorios de investigación, Dios mío, de los mejores. Y investigadores estuvieron analizando, inclusive lo encuentran analizando. Entonces, una de las ventajas o alguna de las características que observaron de este virus fue que sí se elimina a altas temperaturas, a los 26 grados, el que también es sensible a detergentes y al alcohol. Generalmente, fíjense, la función del alcohol, y perdón que ya me estoy extendiendo, perdón, ya ahorita terminamos. La función del alcohol es fijar, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, los van a inyectar, ¿no? O cuando les van a tomar muestra. Primero, ¿qué hacen? Les limpian con alcohol y el alcohol que hace fija, ya sea bacterias o virus que se encuentran en la piel, como que los pega a la piel para que no se puedan introducir al interior de la piel cuando, por ejemplo, reciben la inyección o reciben o van a realizarse sus pruebas de laboratorio. Entonces, generalmente la función del alcohol es fijar. Si tú, por ejemplo, no te puedes lavar las manos constantemente, entonces puedes llevar tu gel antibacterial y te colocas gel antibacterial antes de comer. ¿Para qué?
para que fijes esas bacterias que todos tenemos en las manos y evitar que esas bacterias o virus se introduzcan en nuestro cuerpo y pueda producirnos alguna enfermedad. Entonces, sí, sí, esas sí son, son fuentes confiables, sí son estudios que se realizaron y por ejemplo otro estudio nos mencionaba que y eso sí lo tengo en un artículo de divulgación científica, los productos vegetales y frutas que aumentan el sistema inmunológico, teníamos la guayaba, que es la que contiene más vitamina C, el kiwi. Kiwi y guayaba, generalmente más el kiwi que la guayaba, pero el kiwi está muy carísimo, entonces yo les digo la guayaba y el jugo de tomate. Aumenta el sistema inmunológico y sí son estudios comprobados en laboratorios, son estudios que se realizaron y que tienen una, no certificación, pero que sí, o sea, sí se realizó en una investigación y que no nada más alguien lo publicó, ah, sí, creo que esto sirve, ¿no? Entonces, es eso, generalmente tienes toda la razón, Dani, no, queda eso, guardar la calma, como les decía, pero también el mantener la calma, pero también estar atento a lo que está pasando y tener todas las precauciones que de manera normal deberíamos de tomar en cuenta, pero que ahora vino un virus que ya nos causa mucho temor y terror y eso ya como que ya se aumentan. Ojalá y de verdad nos sirva para poder escarmentar y poder ya de ahora en adelante llevar una higiene adecuada en nuestros hogares, en nosotros como individuos y que podamos alimentarnos de manera correcta. Entonces, perdón por extenderme, les agradezco infinitamente el tiempo, el espacio. Recuerden que cualquier duda me pueden mandar mensaje a través del mensajero en plataforma de correo electrónico. Tienen mis datos en la sección de avisos. Cualquier duda quedo a sus órdenes. Les agradezco por el tiempo y les deseo que pasen una excelente noche.